Continuando con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior, vamos a ver ahora la parte de dependencia e independencia lineal de funciones y en particular de soluciones de ecuaciones diferenciales. Una familia de funciones, al igual que en álgebra, dado que es un tema algebraico, se llama linealmente dependiente en un intervalo i. Sí, solo si existen coeficientes no todos nulos, tales que la combinación lineal de estas funciones con esos coeficientes es la constante nula. Es decir, si existen coeficientes no todos nulos, tales que c1 por f1 de t más, etcétera, hasta c(n) por f(n) de t, da 0 para todos los t del intervalo i. O sea, obtenemos la función constante 0. La misma familia de funciones u otra familia de funciones se llama linealmente independiente en un intervalo i, en otro caso. Veamos algunos ejemplos como para comprender un poco estos conceptos. Supongamos que tenemos dos funciones en el intervalo cerrado 0, 1. La primera de ellas es la identidad y la segunda es el valor absoluto de x. ¿Qué opinan? ¿Serán linealmente independientes o linealmente dependientes en este intervalo? Cuidado, que si solo estamos en intervalo, imaginen por favor los gráficos de estas dos funciones y noten que en este intervalo los gráficos coinciden. Entonces, ¿qué opinan? Y la idea, al igual que en álgebra con vectores o en geometría, si a las funciones las consideramos vectores, será una familia linealmente dependiente si uno de estos dos vectores es múltiplo del otro, ¿verdad? Y en este caso, en este intervalo, esta función es igual a 1 por esta función, ¿sí o no? Porque en ese intervalo los gráficos de hecho coinciden. Así que f(1) es igual a 1 por f(2), o sea que son iguales en este intervalo. Y así podemos decir 1 por f(1) más menos 1 por f(2) nos da la constante 0 en este intervalo. Y tenemos una combinación lineal de estas dos funciones que nos da la constante 0, a donde no todos los coeficientes son nulos, de hecho ninguno, porque a uno le pusimos 1 y al otro le pusimos menos 1. Así que esta familia es linealmente dependiente en este intervalo. Supongamos que consideramos funciones dadas por las mismas expresiones, pero otras funciones, ya que ahora las consideramos en otro intervalo como dominio, en el menos 1, 1. Ahora, en este conjunto, los gráficos de estas funciones son claramente diferentes, ya que este es una recta, es dependiente positiva en todos los puntos, mientras que este tiene una forma con un ángulo en el origen, ¿verdad? Una forma como de B corta. ¿Serán las nuevas funciones linealmente dependientes o linealmente independientes en este intervalo? Digo nuevas porque tienen otro dominio, ¿verdad? Y bueno, si tratan de buscar combinaciones lineales entre ellas que den la constante 0, la única forma que van a encontrar es que los dos coeficientes sean ceros. Entonces, en este caso, van a concluir que la familia es linealmente independiente en este intervalo. Miren finalmente esta otra familia de tres funciones. f(1) es la constante 1. f(2) viene dada por el seno cuadrado de x y f(3) por el coseno de 2x. ¿Será o no será una familia linealmente independiente de funciones? Es difícil saberlo. Sin embargo, si uno presta atención a estas tres expresiones y recuerda
la fórmula del ángulo doble que usaban cuando iban a análisis 1 y resolvían integrales, ¿verdad? El seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno del doble de x, toda esa diferencia dividido 2. O sea que seno cuadrado de x, f2 en nuestro ejemplo, es igual a 1/2 por esta función más menos 1/2 por esta función. Ajá, entonces, dicho de otra forma, despejamos todo, dejamos todo de un mismo lado, podemos poner 1/2 por esta función más menos 1/2 por esta función menos 1 por esta función y vamos a tener la constante 0. Y ahí tenemos tres coeficientes que no son todos nulos. De hecho, ninguno es nulo. Y esta familia hemos probado que es linealmente dependiente en R. No es LI en ningún intervalo. Ahora, esta manera de decidir si una familia de funciones es linealmente dependiente o independiente, cosa que vamos a necesitar para buscar soluciones de ecuaciones diferenciales dentro de muy poco tiempo, es una manera bastante engorrosa. Entonces, ¿cómo simplificar esta tarea? Supongan por un ratito que ustedes solo tienen dos funciones, entonces nuestro determinante va a ser de 2 por 2, va a tener esta pinta que esto tiene acá. Supongan por un minuto que una de estas funciones, qué sé yo, que la f2, por ejemplo, es un múltiplo de la f1. Entonces, acá en lugar de poner f2, vamos a poner alfa por f1. ¿Qué va a pasar cuando derivemos alfa por f1? Bueno, propiedades de la derivada, nos va a quedar alfa por la derivada de f1. Conclusión, vamos a tener una columna que va a ser un múltiplo de la otra columna. ¿Qué va a pasar con ese determinante? Si la familia es linealmente dependiente, ese determinante nos va a dar 0 para toda x. Lo mismo pasa si tenemos 3 columnas y 3 filas, lógicamente, y una de las columnas resulta ser múltiplo o combinación lineal, mejor dicho, de las otras dos. Era sobre el Wronskiano de una familia de funciones cualquiera en un intervalo i. Ahora, en cambio, las funciones son soluciones de una misma ecuación diferencial. Entonces sí tenemos la equivalencia o doble implicación. La familia es linealmente independiente en un intervalo si y solo si el Wronskiano jamás se anula en el intervalo. Esto nos permite definir lo que es un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación de orden n. 3 condiciones. Debe ser una familia de n, primera condición, o sea, tantas como el orden de la ecuación. Soluciones, segunda condición de la ecuación. LI, me faltaba la tercera. ¿Qué es un conjunto fundamental? 3 condiciones. Una familia de n, primera, soluciones, segunda, LI, tercera, de la ecuación diferencial en un intervalo i. 3 cosas entonces para ser conjunto fundamental. ¿Por qué se los digo así? Porque cuando les demos un ejercicio, les demos una ecuación diferencial y les digamos, verifique que esta familia de funciones es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación, ustedes tienen que verificar ¿cuántas cosas? 3. Una, que cada una de las funciones que aparecen en esa familia resuelve o satisface la ecuación diferencial. Segundo, que son tantas como el orden de la ecuación diferencial. Tercero, que son todas linealmente independientes una de otra, entre sí. Que la familia es LI, digamos, lo dije mal, que la familia es LI en el intervalo. Para terminar, 2 teoremas. El primero no se demuestra, pero en este se apoya el segundo. ¿Qué asegura este? Que dada una ecuación diferencial lineal de orden n, homogénea, a donde las condiciones de siempre. Cada una de las funciones coeficientes que aparecen acá es continuo en un intervalo i y el coeficiente del término de mayor orden es distinto de 0 para toda x en i. Entonces, seguro existe un conjunto fundamental de soluciones para esta ecuación.
en el intervalo I. ¿Cuál es este conjunto fundamental? No sabemos, pero que existe uno, existe. Eso es todo lo que asegura este teorema, lo cual hace que cuando enunciemos este otro teorema, tengamos la certeza de que en algún lugar del mundo un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación existe. Este segundo teorema, este primero no lo demostramos. El segundo que sí vamos a demostrar se llama teorema de solución general para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea, como esta que está acá, de orden n, digamos, tal que cada una de las funciones coeficientes sea continua en un intervalo I y el coeficiente del término de mayor orden de derivada no sea 0 para toda x en I, o sea, nunca valga 0 en el intervalo I. Supongamos además que tenemos un conjunto fundamental de soluciones, llamemos a las funciones soluciones de esta familia I sub 1, I sub 2, I sub n, porque es conjunto fundamental, o sea que tantas funciones como el orden, y son soluciones y es una familia linealmente independiente en el intervalo I. Entonces, la solución general de nuestra ecuación diferencial se puede expresar de esta manera, en función de ese conjunto fundamental. Vamos a ver una demostración de este teorema, pero no en este momento. Perdonen, acá cabe destacar que es importantísimo recordar bien cuál es la definición de solución general de una ecuación diferencial. La hemos dicho más de una vez, la vamos a repetir. Una expresión como esta es la solución general de una ecuación como esta que está acá, siempre y cuando toda solución de esta ecuación se puede obtener a partir de esta expresión dando valores apropiados a los parámetros.